Un saludo, estudiantes. En este caso vamos a ver cómo vamos a utilizar el software de Engineering Equation Solver para resolver el problema propuesto o la asignación propuesta en la práctica número 1 de propiedades de los fluidos. Entonces ustedes se van a la página número 5 de la guía práctica, ¿verdad? A la página número 5, van a ver un apartado que dice uso de software Engineering Equation Solver. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Utilizar el software para evaluar el comportamiento del agua, mercurio, etanol y la acetona respecto al cambio de temperatura. Para ello desarrolle un código NS dando parámetros iniciales, esto es importante, de 25 grados Celsius. Entonces, lo que les mencionaba, vamos a tener parámetros iniciales para hacer el primer cálculo, ¿verdad? Temperatura de 25 grados Celsius, la gravedad de 9,81 metros sobre segundo cuadrado y la presión de una atmósfera. ¿Qué vamos a determinar? Densidad, peso específico, gravedad específica, viscosidad dinámica y viscosidad cinemática. Son las 5 propiedades que nosotros vamos a ver. ¿Ok? Dice, luego haga una tabla paramétrica para cada sustancia que contenga temperatura, densidad, peso específico, gravedad específica, viscosidad dinámica y viscosidad cinemática en un rango de temperatura de 0 a 100 grados Celsius, en intervalos de 5 grados Celsius. Entonces nosotros vamos a variar la temperatura de cada una de esas sustancias, ¿verdad? Para ver cómo van cambiando sus propiedades. Luego, únicamente para el agua, ¿verdad? Vamos a hacer gráficas de densidad contra temperatura, peso específico contra temperatura, viscosidad dinámica contra temperatura y viscosidad cinemática contra temperatura. Una de las propiedades que no vimos mucho en clase es sobre la viscosidad, ¿verdad? La viscosidad es básicamente la resistencia de un fluido a fluir o esa magnitud con la cual un fluido se resiste a fluir. Entonces, esta viscosidad varía mucho con la temperatura y es importante conocer cómo varía, ¿verdad? Porque muchas aplicaciones, como por ejemplo la lubricación del motor de un vehículo, se hace en base a aceites lubricantes. Y como sabemos que los motores se calientan, van a calentar este aceite y en consecuencia van a aumentar su temperatura. Y después vamos a ver cómo cambia la viscosidad con la temperatura. Teóricamente tendría que bajar la viscosidad, ¿verdad? A medida que aumente la temperatura. Pero eso es algo que vamos a ver después. Ahora nos vamos a dirigir hacia el software. Muy bien, entonces lo que tenemos que hacer es diseñar ese código. Miren, aquí nosotros tenemos el entorno del ES, tenemos diferentes iconos que nos van a ayudar a hacer diferentes acciones dentro del software. Lo primero que voy a hacer, importantísimo para que se vea bien en el video, es cambiar la fuente de letra. Pueden cambiarla, pueden dejarla o pueden cambiar la fuente de letra. A mí me gusta cambiarla y la pongo en esta que se llama Courier New. Espero que lo haya pronunciado bien y el tamaño pues yo le cambio a 12, pero voy a ponerlo en 14 no, creo que en 12 está bien. Para que se cambie un poco lo que es esta situación, ¿verdad? Entonces, voy a traerme el código, bueno, perdón, el enunciado, ¿verdad? Bueno, creo que mejor, sí, sí lo voy a traer. ¿Cómo puedo colocar yo un comentario? Porque si lo pongo yo así directamente, solo lo pego, entonces estoy cometiendo un grave error, ¿verdad? Pero creo que mejor lo voy a dejar sin el comentario. Comentarios, eso es importante, siempre van a tener que hacer comentarios. Primero vamos a poner uno inicial en mayúscula que diga datos iniciales o datos previos, ¿verdad? Lo coloco entre comillas porque él me va a indicar a mí el que es un comentario, ¿verdad? Entonces, datos previos, ¿qué nos dan? Nos dan una temperatura, ¿verdad? Nos dicen que la temperatura es de 25,
pero son 25 grados Celsius. ¿Cómo coloco las unidades? Las coloco entre corchetes, ¿ok? Entre corchetes, es importantísimo eso. Necesito la temperatura de 25 grados Celsius, me dicen que la presión es de una atmósfera, entonces, ¿qué hago? Coloco un ATM, pero el ATM tiene que estar entre corchetes, ¿ok? Pero ¿qué es lo que sucede? Si ustedes observan este icono que dice inicialmente SI, pues entonces nosotros lo seleccionamos. Observen el sistema de unidades que tenemos. Tenemos sistema internacional, tenemos para las propiedades de masa, propiedades de temperatura, de presión, energía, ¿verdad? Funciones trigonométricas. Entonces observen que estamos hablando de kilopascales. Entonces nosotros no vamos a tocar esta pestaña, no le vamos a cambiar nada, pero esta unidad o este valor no tiene sentido, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que convertirlo a kilopascales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una función que tiene ya el propio, si nosotros lo multiplicamos por una función que se llama convert, abrimos paréntesis y nosotros vamos a poner inicialmente en qué unidades está. Sabemos que estamos en ATM y nos vamos a pasar a kilopascales, tal cual, así como ven que yo lo estoy escribiendo, así se escribe. Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos estas condiciones iniciales. Tenemos otra condición inicial, que es la gravedad. La gravedad nos dice que es de 9,81 las unidades entre corchetes, metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Y aquí los tenemos, las unidades. Entonces, estos son los datos previos. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ahora sí, ya vamos a ver como tal la solución del problema. Vamos a irnos y nos dice que la primera propiedad que hay que evaluar es densidad. ¿Cómo nosotros vamos a encontrar la densidad de todas estas sustancias? Vamos a primero colocar que vamos a trabajar únicamente para la primera sustancia que nos piden que sea la sustancia em, sea agua. Entonces vamos a colocar agua, ¿verdad? Entonces, aquí obviamente hay que poner que es agua, agua pura, ¿verdad? O agua destilada, destilada. ¿Cómo vamos a conocer nosotros las propiedades del agua? Ok, primero nosotros tenemos que colocar eh, una variable para la densidad del agua. ¿Cuál es la variable que se utiliza generalmente? Rho. Entonces ustedes escriben Rho. Luego, obviamente estamos hablando de agua, entonces vamos a ponerle subíndices. Por ejemplo, aquí les podemos poner como subíndice H2O para que se entienda que estamos hablando de agua. Y le ponemos igual. Aquí nosotros llamamos a unas librerías, pueden hacer dos pasos. Pueden irse a opciones y ponen function info y aquí van a esta ventana. Ya vamos a hablar de esa ventana. O bien, simplemente seleccionan este icono que ven por acá que dice function info y los lleva a la misma ventana. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a irnos hacia donde dice Thermophysical Properties. Seleccionamos, dejamos seleccionado Real Fluids y aquí nosotros buscamos en esta segunda ventana, esta ventana pequeña, agua, ¿verdad? Ese está al final porque están en inglés, buscamos water. Luego aquí buscamos qué propiedad es la que queremos y buscamos la que sería densidad, ¿verdad? Aquí tenemos densidad. Entonces lo pegamos, ¿verdad? Si se fijan, por acá nos va a volver a colocar Rho. Nosotros eliminamos eso porque ya le habíamos puesto una variable. Entonces dice Rho sub H2O va a ser densidad, está en inglés, del agua a la temperatura. ¿Qué temperatura? La temperatura que yo ya le asigné, temperatura T. Por si ustedes le colocan, por ejemplo, T sub 0, ustedes aquí tendrían que cambiar por T sub 0, ¿verdad? La que no puede cambiar es esta que está aquí. ¿Ok? Esta no puede cambiar ni esta. ¿A qué presión? Pues a la presión atmosférica, ¿verdad? Entonces así lo dejamos. A esa temperatura y a esa presión yo quiero la densidad del agua, ¿ok? Entonces, ahora qué quiero conocer yo, aparte de la densidad, me dice que necesito conocer el peso específico. ¿Y cómo se definía el peso específico? Bueno, primero lo llamábamos gamma, ¿verdad? Gamma. Gamma sub H2O. Eso nos va a dar subíndices. Le ponemos igual. Aquí no es una propiedad porque la propiedad como tal de peso específico no está. Entonces nosotros vamos a utilizar la definición que era
que peso específico era densidad por gravedad. Entonces yo coloco Rho sub H2O y ya va a entender el programa de que estoy hablando de la densidad del agua. Entonces lo multiplico luego por la gravedad que yo le había asignado un valor a G y ya esto me va a devolver gamma. Luego, ¿qué necesito conocer yo? Necesito conocer la gravedad específica. Nosotros, ¿cómo definimos la gravedad específica? Bueno, el agua como tal, su gravedad específica es 1, ¿verdad? Esencialmente, si ambas estuviesen a 4 grados Celsius, pero no es el caso. Entonces, independientemente de lo que sea, vamos a colocar aquí ese valor de referencia. Si ustedes gustan, ya va a depender de cada quien. Ustedes pueden poner aquí el valor de referencia. Pueden poner aquí valor de referencia para densidad relativa, ¿verdad? O gravedad específica, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Son dos, o el peso específico o la densidad, pero aquí el programa me da la densidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a buscar el Rho, la densidad del agua. Si se fijan, el programa ya no nos deja predefinido que estamos trabajando con un agua y con esa densidad. Entonces, simplemente pego. Entonces, van a poner un subíndice y vamos a poner 4C para que se entienda, o lo pueden poner como Rho sub H2O y ponen sub 4C. Si ustedes quieren saber cómo se va a ver su variable, solamente váyanse a esta propiedad que dice Formatted Equations. Entonces ustedes lo seleccionan y van a ver cómo se van a ver sus propiedades. Si se fijan, aquí se ven esto, estas propiedades, ¿verdad? Pueden darle clic derecho. Bueno, acá no lo dice Display Comments, como que si están mostrados, pero no. Ya después ustedes solo le dan clic afuera y se ven los comentarios. Fíjense que aquí les da Rho sub H2O, 4C para entender que estamos a 4 grados Celsius. Ok, pero yo necesito a una temperatura específica. Nosotros sabemos que esa temperatura específica es 4 grados Celsius. Ok, entonces ustedes le ponen temperatura 4 grados Celsius y presión. Presión, van a ponerle la misma presión porque es igual, es la misma referencia, esta presión. Ok, entonces, si yo necesito la gravedad específica del agua, el SG va a poner sub H2O. Entonces, ustedes solo necesitan hacer una definición, ¿ok? ¿Cómo se definían la gravedad específica del agua? Pues se definía como la densidad de la sustancia, en este caso es agua, solamente que este es agua a temperatura de 25 grados Celsius, ¿verdad? Entonces, la densidad del agua sobre la densidad, ¿ok? Vamos a colocarla bien, Rho sub H2O sub 4C, ¿ok? Entonces, ustedes pueden ir viendo aquí cómo se está viendo su código, ¿verdad? El SG es esta definición, ¿verdad? Aquí, para regresar a la ventana, pues tocan aquí, ¿verdad? Esta que dice Equation Windows. Entonces ya tenemos el SG. ¿Qué otra propiedad nos pedía? Nos pedía la viscosidad dinámica. Entonces, este programa solo nos permite encontrar viscosidad dinámica. Entonces, nos vamos otra vez a la ventana de Function Info. Van ustedes donde dice Viscosity. Está por aquí, Viscosity. Pero esta es viscosidad dinámica, ¿ok? Entonces, nosotros le damos Paste y le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a poner que es el valor de la densidad dinámica que se representaba con la letra griega eta. Entonces ponemos eta sub H2O. Y vamos a tener la viscosidad a esa temperatura y a esa presión, ¿verdad? Del agua. Ahora, ¿cómo nosotros definíamos la viscosidad cinemática? La definíamos, vamos a ver, definíamos nosotros la viscosidad cinemática como la viscosidad dinámica sobre su densidad. Entonces vamos a poner esa viscosidad cinemática que se representaba con la letra griega nu, ¿verdad? Entonces escribimos nu
igual a la viscosidad dinámica. Ojo, aquí es nu sub H2O. Entonces colocamos eta sub H2O entre la densidad, que sería rho sub H2, y es H mayúscula, H2O. Y ya lo tenemos, ¿ok? Ya tenemos las 5 propiedades que nos están exigiendo, ¿ok? Entonces tenemos densidad, peso específico, gravedad específica, viscosidad dinámica y viscosidad cinemática. ¿Cómo nosotros vamos a calcular o vamos a hacer que compile este archivo? Pues nos vamos a esta calculadorita y ustedes ponen aquí que dice solve, ¿verdad? Entonces, o la letra o la tecla F2, cualquiera de las dos cosas pueden utilizar y les va a dar esta primer solución. Entonces, lo primero que ustedes tienen que ver es que las unidades sean congruentes, ¿verdad? Si se fijan, tenemos la viscosidad como kilogramo por metro segundo, tenemos la presión en kilopascales, la temperatura en grados Celsius, gravedad correcta, y fíjense la densidad del agua en esas condiciones. Si se fijan, le dicen kilogramos por metro cúbico, ¿verdad? Entonces esta es la densidad del agua. Luego tenemos el peso específico y observen que el peso específico se los da en 9.781 newtons. Recuerden que aquí ya estamos trabajando con newtons, ¿verdad? Solamente que observen las unidades que les dan. Lo que sí tienen que saber es que estas unidades tienen que ser congruentes, ¿ok? De lo contrario, pues estamos mal, ¿verdad? Recuerden que acá deberían de ser newtons por kilogramo, ¿verdad? Esa debería ser la unidad. Entonces, observen cómo tenemos estas unidades, ¿verdad? Fíjense que están, o sea, se ven así, se ven malas. Pero si ustedes ven cómo nosotros definimos el peso específico, lo definimos como densidad por gravedad. Fíjense las unidades que tiene la densidad, kilogramo por metro cúbico. ¿Ok? Entonces, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, eso es newton. Si tenemos aquí metro cúbico, pues entonces tenemos newton por metro cúbico. Entonces, con eso nosotros ya tenemos el peso específico. Luego tenemos la densidad del agua a 4 grados Celsius, pero déjenme ver porque esta está mal. Déjenme revisarlo. Nos vamos para esta que está aquí. Densidad. Observen cómo nos puso acetona, ¿verdad? Entonces, aquí lo podemos corregir escribiendo aquí water, ¿verdad? Hay que tener cuidado con esa ventana de function info. Volvemos a compilar el código. Y ahora sí, fíjense que nos da 1000 kilogramos por metro. Ahora con esto nosotros vamos a tener, observen, un SG de 0.9971. Así que no, el SG del agua no siempre va a ser 1. Va a ser 1 siempre y cuando tengamos una temperatura de 4 grados Celsius. ¿Ok? Ahora, bueno, tenemos aquí eh, una viscosidad cinemática. Observen cómo nos dan las unidades congruentes, metros cuadrados sobre segundo, ¿verdad? Entonces esa es la viscosidad que tenemos, ¿ok? Y pues esa es la forma en que nosotros vamos a calcular las propiedades. Lo mismo va a ser con las demás, ¿ok? Entonces vamos a hacer una propiedad más. Aquí nos piden que tiene que ser para el mercurio, para el etanol y para la acetona, ¿ok? Voy a variar con otra sustancia, pero para todos va a ser exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces vamos a buscar otra propiedad por aquí, otra sustancia. Am, Hay que tratar de buscar una sustancia que no sea tan, o sea, que lo encontremos como en estado líquido. O sea, que condiciones ambientales estén en estado líquido, porque nada sirve tenerlo en que ni modo. Lo que sí es importante es, voy a utilizar etanol, ¿verdad? Voy a utilizar etanol, pero antes quiero que sepan dónde van a encontrar ustedes el mercurio, ¿verdad? Porque el mercurio, si se fijan, no está dentro de estas propiedades. Entonces, ustedes van a buscar entre todas estas opciones
obviamente menos esta, porque estamos hablando del aire, y de gases ideales, porque no estamos tratando con eso. ¿Ok? Puede estar entre estas tres, muy probablemente esté en la NASA, en que dice NASA, algunos están aquí, ¿verdad? Vamos a buscar a ver si está el mercurio por aquí. Si se fijan, aquí tenemos mercurio, ¿verdad? Entonces aquí tenemos Hg, si no me equivoco es Hg, sí, Hg, y nosotros podemos buscar igual todas esas propiedades. Si se fijan, densidad, podemos encontrar, em, ocupamos la viscosidad, ¿verdad? Viscosity. Me parece que no está aquí la viscosidad. Entonces tiene que estar en otros propiedades. Busquémonos por aquí también. Aquí hay más en incompresible. Pues están más. Por aquí. Ah, aquí está. Mercurio líquido. Esta es la que tienen que buscar ustedes. Si ustedes se fijan, aquí vamos a encontrar, aquí creo que sí. Si aquí tenemos viscosidad. Si se fijan, viscosidad dinámica. Esa es la que vamos a tener aquí. Aquí está la densidad también. La densidad. Y básicamente eso es lo que necesitamos. Viscosidad, densidad. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos. Ya ese respecto al mercurio. Si ustedes quieren buscar la otra sustancia, acetona y etanol, esas están en las primeras, donde dice real fluids, ¿verdad? Pero en incompresible ahí van a encontrar mercurio líquido y es el que van a utilizar. ¿Ok? Vamos a hacer uno más para el etanol. Y en los fluidos reales vamos a buscar etanol, etanol, etanol. Fíjense bien, aquí está. Luego lo dejamos tal cual, pero necesitamos densidad, ¿ok? Entonces, aquí vamos a poner un comentario de que ahora estamos encontrando el etanol. ¿Ok? Entonces, aquí en RO vamos a cambiarlo. Pueden ponerle como quieran. Yo le voy a poner etanol, no me voy a complicar. Y nos da la densidad del etanol, ¿verdad? Y igual tenemos el peso específico, ¿verdad? Del etanol que va a ser la densidad del etanol por la gravedad. Necesito el SG del etanol, pues entonces ese va a ser la densidad del etanol sobre la densidad del agua a 4 grados Celsius. Luego necesitamos el valor de la viscosidad, eta sub etanol. Vamos a la pestaña de propiedades. Buscamos ahora su viscosidad. Aquí está la viscosidad del etanol. Y vamos a quitarle este mu, ¿verdad? Que nos colocó. Y por último, necesitamos el nu, ¿verdad? La viscosidad cinemática del etanol. Entonces, esa era la viscosidad cinemática, perdón, dinámica del etanol sobre la densidad del etanol. ¿Ok? Igual nos vamos a la calculadora y nos va a dar todas las unidades. Más de alguna está mal escrita. Aquí, este está mal escrito. ¿Ok? Y vamos a tener las propiedades, ¿verdad? Aquí tenemos todas las propiedades. Observen, tenemos el eta del etanol, el eta del agua, la gravedad, el gamma del etanol, el gamma del agua. Observen cómo es más pesada el agua que el etanol, ¿verdad? Tenemos el nu del etanol, el nu del agua, la presión, la densidad del etanol. Observen que es de 781,1 kilogramos por metro cúbico. Si ustedes recuerdan, nos daban como alrededor de 800 y algo en la práctica, ¿verdad? Observen cómo aquí nos da 785, pero este es etanol puro, no estamos hablando de alcohol, ¿verdad? Alcohol clínico del 70%, estamos hablando del etanol y eso es debido a que hay ese porcentaje de agua que es la que nos da el etanol. Luego tenemos la densidad del agua a 4 grados Celsius, el SG del etanol,
y el SG del agua a esa temperatura. ¿Ok? Ahora vamos a hacer la parte de las tablas paramétricas. ¿Cómo hacemos nosotros una tabla paramétrica? Observen que aquí hay un icono que dice New Parametric Table. Entonces nosotros vamos a seleccionar esa tabla y vamos a ponerle un número de runs, ¿verdad? O un número de, es como de ejecuciones. Por lo que nosotros vamos a tener que colocar aquí el número de runs que queremos. Observen que nos está pidiendo que lo hagamos de 0 a 100 grados Celsius en intervalos de 5 grados Celsius. Entonces, ¿cuántos vamos a tener? En teoría 20, pero en realidad hay uno que es el primero que no se toma en cuenta, entonces vamos a poner 21, ¿verdad? Y aquí en el nombre de la tabla, pues ustedes van a poner de la propiedad que quieren hacerlo. Entonces van a poner agua destilada. Yo le puse agua destilada, ustedes pueden poner el valor que quieran. ¿Qué nos pide que pongamos en la tabla paramétrica? Densidad, peso específico, gravedad específica, viscosidad dinámica y viscosidad cinemática, o sea, todos. Pero para el agua y todo con la temperatura. Entonces ponemos la temperatura, la seleccionamos con un clic, luego vamos con todas las propiedades que son densidad del agua, ¿ok? Peso específico del agua, luego nos pedía el SG del agua, la viscosidad, vamos a ver, viscosidad tiene que ser eta y viscosidad dinámica. Luego solo le damos add y le damos OK. Y observen cómo se nos genera una tabla paramétrica con el nombre agua destilada. Lo primero y más importante va a ser ordenar esta tabla. ¿Cómo la van a ordenar? Van a agarrar esta columna y van a mantener el clic presionado y la van a arrastrar hacia la primera. Y ahí vamos a tener la temperatura. ¿Ok? Y luego pueden aquí ordenarlo también, densidad, como lo habíamos hecho, densidad, peso específico, SG, el ETA y el NU, ¿verdad? Observen que estos no tienen unidades, entonces nosotros nos vamos a ir a la tabla, perdón, a la primera ventana, vamos a seleccionar F2 y observen que varias propiedades están en morado, ¿verdad? Varias unidades, entonces nosotros vamos a seleccionarlas con un clic izquierdo, vamos a darle clic derecho y aquí vamos a poner las unidades correctas. Como esas unidades correctas, solamente le damos OK. Igual aquí en peso específico, nosotros sabemos que esto es Newton por metro cúbico, ¿verdad? Entonces colocamos las unidades correctas. Luego tenemos el etanol. Sabemos que la densidad del etanol, esa unidad es correcta, así que solo le damos OK. Luego el ETA, esta unidad es correcta, le damos OK. La viscosidad cinemática, unidad es correcta. Todas estas unidades correctas solo le damos OK. ¿Ok? La única que nos está dando problemas es la del etanol, entonces lo ponemos como es correcto. Newton por metro cúbico. No es que esas unidades no sean correctas, pero estas son las que utilizamos usualmente. Ahora, nos vamos a las tablas paramétricas. Si se fijan aquí, tenemos una ventana que dice Parametric Table. La seleccionamos y se fijan, ya tiene unidades. Observen cómo el SG no tiene unidades, ¿verdad? Pero si no quieren que esa parte esté vacía, volvemos a la misma parte. Si se fijan aquí, hay una ventanita que se nos aparece que dice Solution Window. Entonces la seleccionamos y aquí la tenemos, ¿verdad? Nosotros sabemos que el SG no tiene unidades, por eso aparecen unidades. Pero si ustedes quieren, pueden colocarle las unidades solamente como con un signo menos, un símbolo menos. Ya va a entender que no tiene unidades, ¿verdad? Igual aquí le ponemos un signo menos y se entiende que no tiene unidades. ¿Ok? Entonces nos vamos para la tabla paramétrica y aparece ahora sin unidades. ¿Ok? Entonces nos decía que tenía que variar desde 0 a 100 grados Celsius a intervalos de 5 grados Celsius. Entonces seleccionamos aquí, le damos clic derecho a la columna, ¿verdad? Aquí en esta parte, clic derecho, le damos propiedades, ¿verdad? Perdón, nos vamos a alter values, ¿verdad? Y nos dice first row de 1 hasta la 21, ¿verdad? Por esta razón es que se tenía que colocar 21. ¿Cuál es el primer valor? 0 grados Celsius. ¿Y cuál es el último valor? 100 grados Celsius. ¿Y cómo nos lo va a seleccionar? Fíjense, de 5 en 5. Si ustedes se equivocaron, pueden también ponerlo así, de 0 y en vez de poner las linear, pueden poner incrementos. Incrementos de 5.
Le colocan 5 a ustedes, 5, y le dan, perdón, 5, y le dan OK. Y les va a salir exactamente. Entonces, si ustedes se fijan, para poder correr esta tabla y que me genere los datos, ustedes tienen que seleccionar este icono que parece un play. Entonces dice Solve Table. Pero observen qué pasa si yo le doy Solve. Me va a aparecer un error. Es porque me dice que tengo que prácticamente quitar la variable t porque es la variable de entrada. ¿Ok? Entonces, ustedes se vienen para aquí y seleccionan la variable t y le dan comment, como ustedes quieran. Yo lo hago entre corchetes, así que ustedes le dan comment, ¿verdad? Para que lo comente, regresamos a la tabla paramétrica y solo le dan play, ¿verdad? Y le va a solucionar la tabla, ¿verdad? Entonces, aquí podemos tener un montón de conclusiones y un montón de preguntas. Observen cómo en 0 grados Celsius la densidad del agua es de 1000. En 5 también es de 1000. Lo que no sabemos qué pasó entre 0 y 5. Entonces, es algo que podemos hacer ahorita como ejercicio, ¿verdad? ¿Qué pasó entre 0 y 5? Observen que tiene el mismo valor. Luego observen cómo la densidad empieza a disminuir a medida aumenta la temperatura. Ya en 100 es de 958. ¿Ok? Miren cómo su peso específico empezó a disminuir y es de esperarse porque por metro cúbico estamos teniendo menos cantidad de masa de agua, por lo tanto el peso específico tiene que disminuir también. Tenemos el SG, observen cómo inicialmente a 0 grados Celsius es de 0.99 a pesar de que la densidad es de 1000. Lo que pasa es que la precisión no nos da para tener que es 1000 entre 1000, ¿verdad? Sino que es 0.9998, ¿ok? Luego tenemos nosotros 1 en 5. Observen cómo acá es de exactamente 1. Está muy cerca de 4, por lo que el SG pasa a ser de 1, ¿verdad? O la variación es tan mínima que por la precisión del programa no lo permite. Ahí observen cómo el SG empieza a disminuir, empieza a tener valores menores, 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 ¿ok? Porque respecto a al agua a 4 grados Celsius empieza a disminuir. Tenemos la viscosidad. Es importante ver cómo la temperatura está disminuyendo respecto a la viscosidad, perdón, va disminuyendo respecto a la temperatura. De igual forma, la viscosidad, sin embargo, está disminuyendo. ¿Okay? De esta forma, nosotros tenemos la tabla paramétrica. Lo mismo se tiene que hacer con las otras propiedades. Ahora bien, si ustedes quieren encontrar las gráficas, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, necesitamos una gravedad, perdón, una gráfica, densidad, temperatura, bueno, para cada una de las propiedades. Yo la voy a hacer nada más para las que me interesan, para la densidad y para la viscosidad. Entonces, ¿cómo las hacemos? Vamos a irnos a plots, aquí en esta pestaña que está por aquí, plots, new plot window y ponemos XY plot, ¿verdad? Nos va a pedir un nombre del plot. Nosotros vamos a poner densidad del agua, o densidad, porque solo nos pide la del agua el ejercicio, densidad versus temperatura. ¿Y qué queremos? Que en el eje X esté la temperatura y que en el eje Y tengamos la densidad. ¿Ok? Entonces tenemos la densidad. Observen, ¿qué van a colocar ustedes? La densidad está variando desde 958.4 hasta 1000. Entonces ponen el mínimo, pueden poner 950 y el máximo pueden poner 1050 para que no quede tan pegadito, ¿verdad? Y intervalos, es importante colocar un intervalo de 950 a 1050, pueden ponerle intervalos de 10, de 20, pero que no se vea tan gastado el gráfico y se vea tan lleno, mejor dicho. Entonces le vamos a poner 20. Luego, es importante que le coloquen spline, que le coloquen automatic update para que se actualice automáticamente por si algo le salió mal. Y importante también el add legend item, ¿verdad? Entonces, este es una leyenda que va a tener. Y aquí pueden modificarlo. Por ejemplo, a mí me gusta poner la línea un poquito más gruesecita, ponerle color azul, ¿verdad? Y aquí un símbolo, si gustan, yo no se lo coloco. Y pues ya simplemente le damos OK. Le damos OK y observen esta gráfica que nos generó. Vamos a agrandarla un poco más.
con esta esquina, lo agrandamos y observen cómo de 0 a 100 grados Celsius puede ser un poquito más pequeño. Vamos a poner esto un poquito más aquí, esto un poquito más aquí, organizar un poco. Vamos a hacer esta ventana acá. Observen cómo la densidad bajó. Eso es importantísimo. Entonces, fíjense que nos quedó muy arriba la referencia. Entonces, ustedes pueden agarrar esta, fíjense cómo se cambia el cursor y lo bajan. Y miren cómo vamos a tener ahora una variación más, bueno, más estética visualmente y una variación desde 0 a 100. Observen cómo vamos a tener nosotros aquí un cambio de la densidad del agua. Miren cómo empieza a disminuir. Entonces, vamos a hacer ahora el de la viscosidad. Regresamos a las tablas paramétricas. Vamos a plots, new plot window, XY plot. Ponemos ahora viscosidad, viscosidad, creo que está bien escrito, viscosidad dinámica versus temperatura. Vamos a tener temperatura en el eje X y vamos a tener densidad dinámica, ¿verdad? Aquí. ¿Cuál es la mínima viscosidad dinámica? Fíjense ustedes, 0.017. Entonces lo vamos a poner un poquito abajo, 0.0, bueno, esta es la máxima más bien. Entonces vamos a poner en la máxima 0.18. Y en la mínima, pues nos dice que es de 0.028, 0.00028, a poner 0.00027. ¿Cuál va a ser el intervalo? Fíjense que es un intervalo que aunque no lo crea tiene un salto bien alto. Entonces vamos a poner intervalos a... Vamos a ver cuál sería la distancia que hay entre ellos. Eso podemos calcular. 0.018 menos 0.00027. Lo dividimos entre 10 partes. Entonces intervalos de 0.002, 0.0017. Sí lo podemos ver. Y siempre le damos spline teeth, perdón, add legend item y automatic, ¿verdad? Entonces aquí lo podemos cambiar. Puedo cambiarle el color. Por ejemplo, pueden ponerle este anaranjado y darle OK. Entonces acá vamos a bajarlo un poco. Observen cómo acá tenemos este problema. Entonces ustedes simplemente agarren, bueno, pueden estirarlo, el gráfico, y acá podemos bajarlo un poco. Solo que nos quedó aquí un poquito variado, pero acá no tenemos como plot, modified plot, no nos da chance. Si les pasa eso, es que nos quedó muy raquítica la división. Entonces vamos a eliminarlo. Vamos a darle clic derecho y le damos aquí donde dice delete. Entonces lo cancelamos, volvemos a hacer lo mismo, plot, new plot, XY, temperatura, en el Y vamos a poner eta, el mínimo era de 0.0028, 0.0028, el máximo era 0.0017, ¿verdad? Ese era el valor máximo. Entonces, vamos a ponerle una precisión, déjenme calcular aquí, 0.0028, esperen, vamos a hacer la cálculo, 0.0017 menos 0.0028, 0.0017 menos 0.00028, ok, entre 10, 0.00014.
Creo que ahora sí, siempre el spline, el automatic update. Cambiamos el color, un poquito más crucecito, y le damos OK. Bueno, creo que está mejor. Hoy está mucho mejor. Estiramos aquí un poco el gráfico. Voy a hacerlo un poquito más para arriba. Ok. Y ahí tenemos el gráfico. Observen, es muy importante que hagan esta observación. Miren cómo la viscosidad empieza a disminuir con un aumento de la temperatura, ¿verdad? Recuerden que esto es lo que nosotros observamos en una, bueno, como tal, en una propiedad de un fluido. Esta es lo que cambia, ¿verdad? A medida aumenta la temperatura, la viscosidad cambia y cambia mucho. Observen cómo baja hasta este punto, 0.0028. Entonces tiene muy poca viscosidad. ¿Ok? Entonces, lo mismo tienen que hacer ustedes con las otras propiedades y con las otras sustancias. Y eso es lo que tienen que presentar. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vamos a generar nosotros lo que llamamos una memoria de cálculo? Pues si ustedes observan, aquí tenemos un icono que dice imprimir o print, ¿verdad? Lo seleccionamos y ¿qué es lo que van a colocar ustedes? Ustedes van a colocar tal como está, van a poner el formatted equation, tiene que estar equation, solution, parametric tables y plots, ¿ok? Pueden ustedes ver un preview, ¿verdad? Ese preview para ver cómo se va a observar su código, ¿verdad? Cuando ustedes ya vayan a hacer el código como tal, ¿qué es lo que van ustedes? Le van a cambiar las, la letra, ¿verdad? Van a ir ustedes a Options, se van a ir a Preferencias, Display, van a cambiar a Arial y van a quedarse con 2. Le van a dar OK. Bueno, si se fijan, no es mucho lo que cambia. Y van a darle otra vez al preview, ¿verdad? Ojo, quítenle estos comentarios, estos corchetes, denle a F2. Ah, ok, le faltó el corchete. Denle a F2 y ya cuando tengan todas estas ventanas disponibles que puedan ver todo, pues entonces ustedes vienen y ahora sí le dan print, ¿verdad? Si bien tiene que estar equation, formatting equation, solution, parametric table, plots, ¿verdad? Y imprimir a color. Entonces le damos preview. Ustedes aquí lo van a poder observar. Todas las páginas, ¿ok? Y las gráficas también. ¿Ok? Entonces si se ve mal, pero es porque está nada más como un preview. Entonces le dan print. Si se fijan, le dice guardar impresión como. Entonces podemos guardar esto en el escritorio y ustedes van a poder colocar aquí el valor. Entonces podemos poner práctica 1 y lo guardo, ¿verdad? Aquí tiene que ir el nombre tal cual como yo se los puse, ¿verdad? Todos los archivos colóquenle el mismo nombre, ¿ok? Y si quieren al inicio pueden ponerle el nombre aquí que era grupo 1. En vez de reporte colocan memoria de cálculo o sí, o memoria o ES, ¿verdad? Como quieran, pero que no tenga el de reporte. El del reporte lo dejan tal cual. Entonces, guardar. Y ahora sí, vamos a observar cómo nos queda esa memoria de cálculo. Y lo vemos. ¿Ok? Entonces, aquí pueden observar ustedes toda la memoria de cálculo. Esta es la memoria de cálculo. Fíjense, nos va a dar el código. Aquí este código le va a salir mucho más grande. Les va a dar el código, les va a dar los datos previos, bueno, tal cual, pero con las ecuaciones formadas con los comentarios. Luego les va a dar aquí para el etanol, les va a dar las soluciones, les va a dar las tablas paramétricas. Fíjense la primera tabla paramétrica, les va a dar el gráfico de esa tabla paramétrica y de la otra, ¿verdad? Bueno, es la misma tabla paramétrica, pero aquí tenemos nosotros
los dos gráficos. Si ustedes quieren que estos gráficos se vean más pequeños, pues cuando estábamos en la ventana de, mm, de gráficos, pues hacían más pequeño el gráfico, ¿verdad? Pero así está bien. Aquí pueden hacerlo del tamaño que ustedes gusten. ¿Ok? Aquí van a tener sus gráficas. Si se fijan, ya se ve un poquito más fina, ¿verdad? Si se fijan, ustedes pudieran perfectamente interpolar estas tablas y poder encontrar esa práctica. Aunque no entiendo por qué me salió este gráfico si ya lo habíamos actualizado. Ah, es que de seguro, es que no borramos el otro. Entonces, si ustedes observan, aquí aparece el correcto, ¿verdad? Entonces tienen que eliminar esa ventana, ¿verdad? Y ya van a tenerlo, ¿no? Importante que se vean nada más. Y pues básicamente eso es lo que vamos a hacer, ¿ok? Ahora, ¿de qué va a venir esa defensa? Bastante parte de esa defensa es justamente esto. Yo a ustedes les voy a hacer preguntas respecto a esto que hicieron. Por eso es que todos tienen que trabajar en este archivo, ¿ok? En este trabajo del ES, ¿ok? Y bueno, pues eso es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Hasta luego.